Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a revisar cuál es la situación del mercado, ya que hoy estamos viendo bastante movimiento en general, tanto en el mercado tradicional como en el mercado cripto. Además, en ambos mercados, día positivo, el SP500 subiendo un 1,29% y Bitcoin subiendo un 2,11% actualmente. Comenzaremos revisando la situación del SP500. Por el momento no está cambiando el contexto, se mantiene esa previsión alcista que traíamos y, como veis, en el día de hoy ya ha estado atacando esta zona que comentábamos sobre los 1180 aproximadamente. Es la zona que tenemos establecida, es justo pues este nivel de aquí, el siguiente que tenemos por romper por delante. Y sí que es cierto que en la sesión de hoy todavía por el momento no ha sido capaz de alcanzar esta zona. Parece ser que hubo un primer intento justo en la apertura, además con bastante fortaleza, luego acabó retrocediendo, incluso llegó a buscar liquidez por debajo de estos mínimos y a partir de ahí ya es cuando está atacando otra vez a esta zona. Veremos a ver si a partir de mañana intenta continuar con este movimiento alcista, pero como os decía en el análisis de ayer, mientras no veamos desde aquí otro retroceso buscando esta zona de los 4100 puntos otra vez, por el momento seguiríamos alcistas, entendiendo que el contexto todavía no ha cambiado. Seguimos, como veis, marcando máximos más altos y mínimos también más altos todo el rato. Así que, mientras esto no cambie, seguiríamos alcistas. Sobre todo estaremos atentos los próximos días a ver si vamos a romper esta zona de los 4180, que es la siguiente resistencia, y a partir de ahí con una consolidación pues a seguir buscando niveles operativos más altos. Si por el contrario viésemos ese retroceso, entonces sí que podríamos empezar a establecer aquí una estructura para nuestro análisis, pero por el momento eso tendrá que esperar hasta que, como os digo, veamos la reacción del precio a esta zona. Bien, esto por parte del SP500 y ahora vamos a revisar Bitcoin, a ver cómo está el mercado cripto. Vamos a hacer un poquito de zoom out para recordar el contexto en el que nos encontrábamos y, como os comentaba en el análisis de ayer y en el anterior, si no recuerdo mal, estábamos a la espera de una búsqueda de liquidez a toda esta zona. Y es justo lo que hemos visto en estas últimas horas. Además, ha ido a buscar justo la parte alta, o sea, como veis es que ha sido un rebote directo en la parte alta de la estructura, que además está muy pegado ya a lo que es el VWAP mensual, y a partir de aquí ha rechazado. Cosas que comentar aquí. Creo que puede quedar todavía un poco de liquidez por parte de los short. Os recuerdo que en los mapas de liquidaciones que estuvimos revisando había liquidez hasta esta zona más o menos, hasta los 24.400 si no recuerdo mal. Entonces mucho cuidado, porque aunque hayamos tenido ya un primer rebote directo, y sí que es cierto que esto se podría haber valorado como una oportunidad de short, todavía podríamos valorar incluso una búsqueda más de liquidez a estos niveles. Es por eso que, como siempre, cada uno debe tener en cuenta dónde considera más oportuno establecer su stop loss. Obviamente, cuando estamos especulando es necesario esto para que, en caso de que el mercado haga algo que nosotros no esperamos, que nos expulse y ya nuestra operativa se cierre. Entonces, en esta situación, por el momento se ha cumplido lo que esperábamos, ese test y rebote directo, y a partir de aquí lo que tendríamos que esperar es ver una muestra de debilidad clara. Que algo negativo en este sentido para el escenario bajista es que todavía no hemos roto la zona del Value Area Low, que, como os comentaba en los últimos análisis, está siendo una zona donde vemos claramente fuerza compradora. Lo hemos visto ya hasta en 3 ocasiones. En esta última ocasión otra vez ha vuelto a rebotar y esto podría ser un signo de fortaleza de fondo. Entonces, para quitarnos de dudas en ese escenario bajista, lo suyo sería que, tras haber consolidado con este test, muestre claramente debilidad. Y la otra oportunidad que tendríamos nosotros para valorar un short sería, una vez rompamos la parte baja de la estructura, los 22.311 aproximadamente, en el test de esta ruptura se dando, nosotros podremos valorar la oportunidad en short. Y aquí ya sí que sería
para intentar buscar una oportunidad de movimiento de continuación bajista posterior a resolver ya toda esta estructura. Pero bueno, por el momento tendríamos que esperar primero a esa búsqueda de la parte baja, esa muestra de debilidad clara. Porque una vez rompamos esta zona, si lo llegamos a hacer obviamente, los 22.660, estaría demostrando que los vendedores han tomado el control del precio y ya los compradores que estaban en estos niveles no han conseguido soportar al precio una vez ha llegado a alcanzar otra vez estos niveles. Si por el contrario vemos que ya no solo va a buscar un poco más de liquidez y luego rechaza, que esa sería otra opción bajista, sino que más bien llega a subir, rompe e incluso llega a consolidar, ahí descartaríamos el escenario bajista. Sería incluso una oportunidad para valorar un cierre de posiciones en short. Si por ejemplo tenemos el stop loss por encima de lo que fue este máximo, aquí podríamos valorar salir del mercado sin el stop loss, pero obviamente cuando veamos esa consolidación. Si no la llegamos a ver y vemos que busca liquidez y reingresa de inmediato otra vez, no hay problema, seguiríamos en el mismo escenario. Al final lo único que habría hecho aquí sería haber subido un poquito más a por esa liquidez que os comentaba. Pero bueno, luego revisaremos más adelante la situación, en este caso del mapa de corto plazo, que probablemente es donde podamos ver si todavía queda liquidez, pero yo creo que sí, yo creo que puede quedar liquidez, como os digo, más o menos en toda esta zona. Que ojo, no es una zona que nos quede muy lejos, por eso os digo que tampoco le costaría mucho subir un poquito más y caer, pero sí que es cierto que ya tuvimos aquí un primer rebote directo, además con una sacudida bastante local. De hecho, no lo había analizado hasta ahora, bueno, creo que lo comenté en algún análisis, esa posibilidad de establecer aquí una estructura, y sí que es cierto que después de esto se podría haber considerado como un medio reingreso en esta otra estructura, pero sinceramente creo que lo más interesante ahora mismo es centrarnos en la estructura de una hora y que a partir de aquí veamos si tenemos esa búsqueda de la parte baja demostrando debilidad en el movimiento. Y sobre todo luego esto para intentar ya coger el movimiento grande, que sería lo que estaríamos esperando, a ver si vamos a tener alguna corrección que nos pueda llegar pues incluso hasta la zona de los 19.180, que sería el último nivel que tendríamos para esa posible corrección en caso de darse, porque aquí si llegásemos a romper esta zona y a seguir cayendo, empezaríamos a invalidar el escenario alcista de toda esta estructura. Esto es algo que he estado comentando ya en los anteriores vídeos y de hecho lo he comentado con más profundidad. Solamente lo he querido comentar un poco para que recordéis también que otros objetivos tenemos a más un medio plazo que a corto plazo. Así que nada, si queréis profundizar en lo que es la operativa de medio largo plazo, os recuerdo que el vídeo del sábado pasado, ahí hicimos un análisis del diario y el semanal, si no recuerdo mal. Así que nada, dicho esto, por aquí la verdad es que no hay mucho más que comentar. Y vamos a revisar lo que son las herramientas como siempre, comenzando por Bookmap. Os recuerdo también que tenéis los links a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. En el caso de Bookmap veíamos algunas órdenes de compra sobre la zona de los 22.600, 500. Parte de esas órdenes desaparecieron. Ahora mismo todavía quedan algunas sobre los 22.650 y 22.600, pero las de los 22.500 ya prácticamente no queda nada. Aquí en este movimiento alcista empezaron a entrar algunas órdenes de venta, pero el volumen que hay no considero que sea tampoco muy relevante. De hecho, considero más importante el volumen de ventas que estamos viendo ahora mismo sobre los 23.300, que es una zona de resistencia que ahora mismo tendría el precio justo por encima. Vamos a hacer un poquito de zoom out. Y yo creo que aquí la verdad es que no hay más que comentar. Así que vamos a poner la versión del multibook. Bueno, como podéis estar viendo, sí que vemos algunas zonas un poco más interesantes, como por ejemplo esas compras que se mantienen sobre los 21.400. Cerca del precio teníamos aquí algunas órdenes de venta que entraron justo para frenar este movimiento alcista, pero lo que yo destacaría son estas órdenes que estaban en torno a los 23.100, que desde mi punto de vista se llegaron a absorber justo en el momento de la subida, así que mucho cuidado porque podrían haber utilizado esas liquidaciones como contrapartida para estas órdenes de venta. Luego,
Vemos aquí en los 24.000 cómo empiezan a aumentar esas órdenes de venta también, y de igual forma que os comentaba hace un momento, sobre los 23.300 aproximadamente empiezan a haber algunas órdenes de venta que no dejan subir al precio. Y bueno, a partir de ahí la verdad es que poco más que comentar aquí. Vamos a revisar el de los futuros. Y en el multibook de futuros veíamos algo bastante curioso, y es que teníamos en estos últimos días bastantes órdenes de compra en torno a los 22.500, protegiendo al precio durante todo este movimiento lateral, pero mirad lo que ha pasado aquí. Cuando el precio ha comenzado esta subida fuerte, las órdenes de compra se han retirado. Y luego ya ha sido cuando el precio ha vuelto a corregir de la misma forma en la que subió, o sea, fue igual de rápido. Pero lo que ya no tenemos son estas órdenes de compra defendiendo al precio en los 22.500. Y obviamente, como comprenderéis, esto no es casualidad. Han retirado estas órdenes de compra y por lo tanto dejarían también un poco más de vía libre para que el precio caiga si es que quieren tumbarlo. Donde también vemos órdenes de compras en la zona de los 22.000. Y ya para finalizar, como siempre, vamos a lanzar los mapas de liquidaciones, comenzando por los de medio plazo. Y vamos a ver si aquí hay algo que podamos destacar. En este caso sí que diría que parece haber más longs que shorts en general. Y luego en el mapa de medio plazo vemos cómo todavía queda esa liquidez que os comentaba sobre la zona de los 23.450, que es, a ver, yo diría que es justo lo que había marcado antes, si no recuerdo mal. 450, mirad, sí, es justo hasta la zona del Value Area High, prácticamente, o sea que es justo la zona que yo había comentado. Todavía por aquí queda un poco de liquidez, bueno, un poco bastante de hecho, entonces por eso es que no me extrañaría tanto que todavía pudiesen buscar esa zona. Por parte de los long sí que es cierto que ha empezado a salir aquí un clúster sobre los 22.945 aproximadamente, pero tampoco es demasiada la liquidez que hay. Creo que es más en este caso por parte de los short. Vamos a lanzar uno de corto plazo y vamos a revisar mientras este otro mapa también. Bueno, en este mapa creo que no se ve tampoco nada claro. Parece haber todavía un poco de liquidez sobre la zona de los 23.550, pero eso es más o menos lo que ya hemos comentado. Vamos a hacer aquí un poco de zoom out, que yo creo que esto es lo interesante. Y aquí lo interesante que estamos viendo es que en la zona de los 16.145 empieza a haber muchísima liquidez. Todavía nos quedan muy lejos estos niveles, pero desde luego que me sorprende porque aquí ya lleva bastante tiempo esta liquidez entrando. Y vamos a lanzar los mapas de corto plazo, creo que el de abajo ya lo había lanzado, efectivamente, ya está incluso cargado y este también, pero antes vamos a revisar lo que son los CVDs. Por parte de Coinbase, acompañó en este movimiento alcista. No creo que este movimiento alcista se originase desde Coinbase, pero luego no vendieron lo que compraron durante la subida. Entonces entenderíamos que tienen un poco más de sentimiento alcista por este lado. Binance, aquí yo diría que más o menos siguió al precio. No creo ni que originasen tampoco el movimiento ni que haya habido algo extraño, simplemente lo han seguido. Pero lo que sí que quiero volver a destacar una vez más, porque lo hemos visto ya unas cuantas veces en los últimos días, es la tendencia vendedora de Bitfinex en cuanto a su spot. Esto lo llevamos viendo ya en varias ocasiones, como podéis ver, yo diría incluso que han liderado el movimiento bajista. Y como veis, en cada movimiento prácticamente fuerte que había, era por una venta agresiva desde Bitfinex. Quizás el que se puede llegar a salvar un poco es este movimiento, aunque yo creo que también acompañaron en cierta manera. Pero mirad aquí sobre todo cómo ya de primeras pegaron una venta fuerte justo antes del movimiento alcista y después, en cuanto hubo esta pequeña subida, corrigieron con fuerza vendiendo de forma agresiva. Entonces el CVD sigue cayendo, tiene una tendencia bastante bajista y bueno, veremos a ver si Bitfinex quiere seguir liderando el mercado con esas ventas. Y ya para finalizar tenemos por aquí el mapa de corto plazo. En el corto plazo comentábamos que aquí había bastante liquidez, esto lo llevábamos viendo ya los últimos días y como veis en este último movimiento alcista ya buscaron bastante de esa liquidez que estaba por parte de los short.
Y luego tenemos por aquí el mapa de corto plazo, el otro, el que solemos revisar de normal. Y ahora mismo hay más o menos la misma liquidez por ambos lados. Sí que es cierto que considero que hay un poco más por parte de los long, algo que es normal después de la subida que hemos tenido. Pero cuidado porque todavía tendríamos un poquito también por parte de los short. En el caso de los short, hasta los 23.480, más o menos lo que ya comentábamos. Y luego por parte de los long podríamos decir que hasta los 22.690 tenemos aquí un clúster en el corto plazo. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.